Ha llegado la tempestad. No queda tiempo. Un relámpago iluminó la escena, las radios dejaron de funcionar y la morada se sumió en el desorden. Entonces, ella se irguió, serena, precisa, y asumió el control como si ya hubiera desempeñado ese papel anteriormente. Pero, cuando apareció la Guardia Civil, ¿por qué su líder le ofreció un saludo antes de hablar? ¿Y quién, exactamente, era esta mujer a la que todos habían ignorado? Diana Torres, de 62 años, había servido previamente como enfermera de campaña y era la esposa del difunto teniente coronel Juan Torres, una renombrada figura militar que había sucumbido a un cáncer de pulmón 3 años antes. Tras el funeral, había mantenido una existencia tranquila, evitando las asociaciones de veteranos, sin hablar nunca de uniformes y sin insistir jamás en el respeto. La fase militar de su vida parecía concluida, al menos para los observadores externos. Sin embargo, en la intimidad de su modesta residencia, los mapas seguían adornando las paredes y los procedimientos de emergencia permanecían grabados en sus pensamientos como artículos de fe. Cuando llegó la convocatoria para el retiro de preparación invernal, una iniciativa de entrenamiento que integraba a civiles y veteranos, Diana se encontró, para su propia sorpresa, aceptando participar. Quizás fue el inminente tercer aniversario del fallecimiento de Juan, o posiblemente la vacancia de su agenda lo que la llevó a confirmar su asistencia. Simplemente ayudaré en la cocina, informó al coordinador por teléfono. No hay necesidad de que nadie se fije en mí. El coordinador, un joven de voz exuberante, pareció complacido. Excelente. Siempre necesitamos personal de apoyo. El entrenamiento en sí puede volverse bastante exigente. Diana se abstuvo de corregirlo, sin mencionar sus 4 misiones en Afganistán, su avanzada formación médica o la estrella de bronce oculta en el cajón de su cómoda. En cambio, empacó de forma pragmática, calcetines abrigados, calzado impermeable y prendas adicionales. No obstante, dentro de su equipaje, junto a su ropa, incluyó discretamente una guía médica de emergencia, mapas topográficos y el anticuado transceptor de radio de Juan. Viejas costumbres, reflexionó, por si acaso. Las instalaciones del retiro estaban situadas en la sierra, a 3 horas de viaje del hospital más cercano y a 45 minutos del pueblo más próximo, un entorno óptimo para la instrucción en supervivencia, o un escenario perfecto para la calamidad si las circunstancias se torcían. El primer día, Diana percibió rápidamente que era la persona de más edad presente, por un margen de al menos 2 décadas. Los demás asistentes eran vivaces, ruidosos y evidentemente poseían algún entrenamiento de la Guardia Civil o de organizaciones de rescate. Exhibían sus cualificaciones como condecoraciones, incorporando casualmente términos como evaluación táctica y protocolo de mando en la conversación cotidiana. Se referían a ella como la señora del té o la viuda. Nadie preguntó por sus logros pasados, nadie sabía que poseía formación médica avanzada, experiencia en coordinación táctica y más de 4 años de experiencia en bases de operaciones avanzadas en Afganistán, junto a su marido. Durante la sesión informativa inicial, el instructor principal, un exinfante de marina bien constituido llamado Gorka, clasificó a todos en unidades especializadas, mando, médica, técnica y coordinación. Diana permaneció discretamente al fondo, anticipando ser asignada a la preparación de alimentos o a tareas administrativas. Gorka nunca pronunció su nombre. Tras la reunión, un joven de 20 años con un corte de pelo militar reciente y una camiseta de la Guardia Civil bromeó: «Oiga, doña Diana, usted es buena preparando gachas, ¿verdad? ¿Por qué no se queda en la zona de la cocina?» Diana simplemente ofreció una leve sonrisa. «Sí, eso está bien. Alguien tiene que organizar los suministros allí de todos modos». Los observó durante los 2 primeros días de ejercicios de entrenamiento, notando deficiencias en su planificación, problemas potenciales pasados por alto y una actitud relajada hacia las inspecciones de equipo. Permaneció en silencio, simplemente observando mientras preparaba las comidas y recogía después. Al tercer día, comenzaron a llegar los avisos meteorológicos, una tormenta de nieve de nivel 4 era inminente y se preveía que tocara tierra 12 horas antes de lo anticipado originalmente. Las rutas de montaña se volverían intransitables, los sistemas de comunicación podrían verse afectados. Diana se acercó a Gorka durante la sesión informativa de la mañana. «Deberíamos implementar el procedimiento de evacuación interna antes de lo previsto», propuso en voz baja. «La tormenta se está intensificando». Él apenas la miró.
Gracias por su preocupación, señora Torres. Solo asegúrese de que el café siga disponible. Nosotros nos encargaremos de las decisiones tácticas. Ella se dio la vuelta, llevando la jarra de café vacía de regreso a la cocina, pero internamente comprendió que no entendían lo que se avecinaba. Si crees que las personas con experiencia genuina merecen una posición de influencia, quédate con nosotros. Aquella noche, la tempestad golpeó con ferocidad, horas antes incluso del pronóstico de Diana. El viento aullaba alrededor de las cabañas de madera, pasando de un lamento distante a una amenaza inmediata en cuestión de momentos. Los árboles se mecían con inclinaciones precarias, y el firmamento adoptó un tono gris oscuro antinatural a apenas las 4 de la tarde. La nieve comenzó a caer con tal intensidad que las ventanas se transformaron en barreras blancas opacas, ocultando todo lo que había más allá. Las transmisiones de radio se debilitaron rápidamente, la cobertura de telefonía móvil disminuyó hasta casi nada, una solitaria y vacilante barra de señal que desaparecía si uno se movía 3 pasos en cualquier dirección. Un contingente de aprendices que había partido del campamento esa tarde para un ejercicio de navegación aún no había regresado, 2 vehículos, 14 personas, incluyendo uno de los instructores médicos. Su comunicación más reciente había indicado su posición cerca de la cresta occidental, pero eso había sido casi 2 horas antes. En la cabaña principal, el pandemonio comenzó a instalarse. Gorka, a pesar de toda su seguridad en condiciones favorables, nunca había supervisado una emergencia genuina donde hubiera vidas en peligro. Su té se había vuelto cenicienta, sus directrices contradictorias. Diana estaba sentada en un rincón de la habitación, observando en silencio la creciente alarma. Cada grupo se movía en direcciones dispares, nadie tomaba decisiones unificadas. Los mapas estaban esparcidos por las mesas, las radios emitían estática en lugar de información. «Necesitamos un sanitario», exclamó alguien cuando un joven aprendiz resbaló en la entrada cubierta de nieve, hiriéndose la rodilla con el metal expuesto de la pata de una silla dañada. Diana fue la primera en llegar a él, arrodillándose junto al hombre herido mientras la sangre se acumulaba en el suelo de madera. Con serena pericia, aplicó presión firme y luego sacó un paño limpio de su bolsillo. «Esto es una hemorragia arterial. Aplique presión firme, evite el movimiento excesivo», instruyó, su voz firme en medio del tumulto. La habitación quedó en silencio. Se puso de pie, caminó directamente al armario de suministros de emergencia y sacó una carpeta titulada «Protocolo de mando de emergencia». La abrió sobre la mesa central, pasando a una sección etiquetada como «Fallo de comunicaciones». «Necesito que alguien lea en voz alta la lista del equipo desaparecido», otro que abra el mapa de la región occidental y una tercera persona que verifique los niveles de combustible del generador, declaró, su voz autoritaria pero no fuerte. La gente permaneció inmovilizada, insegura ante este abrupto cambio de liderazgo. ¿Bajo la autoridad de quién?, cuestionó finalmente uno de los instructores más jóvenes. Diana no respondió de inmediato. En cambio, se remangó deliberadamente la manga, dejando al descubierto una insignia de enfermera de combate y una placa de unidad de mando logístico que llevaba en una simple correa de cuero alrededor de su muñeca. «¿Es usted oficial de mando?», tartamudeó un joven. Diana ni afirmó ni negó. El rango no tenía importancia para sus capacidades. «He entrenado equipos de evacuación de primera línea en condiciones sin mapas, sin electricidad y sin esperanza de rescate», declaró con sencillez. «Hice esto, si no actuamos ahora, la gente no sobrevivirá la noche». Algo en su voz, quizás su serena certeza, rompió la parálisis. La gente comenzó a moverse, tomando posiciones bajo su dirección. En 40 minutos, el grupo comandado temporalmente por Diana había establecido la ubicación probable del equipo desaparecido basándose en sus últimas coordenadas conocidas, los patrones de viento y las opciones de refugio más lógicas. «Probablemente estén en la cabaña de madera a 3 kilómetros al noreste», dijo, rodeando una ubicación en el mapa. «No tiene fuente de energía, pero debería tener un calentador de propano de emergencia». Uno de los hombres más jóvenes, el mismo que le había sugerido que se limitara a hacer gachas, ahora la miraba con renovado respeto. «¿Cómo podemos llegar a ellos? Los vehículos no pueden navegar en estas condiciones». Diana desplegó un mapa topográfico marcado con anotaciones de su precisa caligrafía. «Hay una ruta de acceso de mantenimiento que sigue la cresta, menos expuesta al viento. Necesitamos un equipo de 4 personas con suministros de emergencia». «Iré yo», se ofreció el joven inmediatamente.
Diana asintió. Lleva a herreros, Chen y Patel. Doble capa de todo. Llevad el botiquín de emergencia, 2 balizas de emergencia y la radio de manivela. Informad cada 15 minutos. Mientras se preparaban para partir, Diana se acercó al joven, Sergio, según su placa de identificación. Le ajustó la bufanda, metiéndola de forma más segura. Cuando los encontréis, no mováis a nadie inmediatamente. Comprobad primero si hay hipotermia, instruyó. Sergio vaciló. ¿Cómo sabía que había una ruta de acceso? No está en los mapas estándar. Los ojos de Diana se ensimismaron por un momento. Mi marido y yo solíamos entrenar unidades en estas montañas hace 20 años. Algunas cosas no se olvidan. Cuando el equipo de rescate partió, Gorka se acercó a Diana, su anterior desdén reemplazado por incertidumbre. Señora Torres, no me di cuenta. Ahora no es el momento, interrumpió ella suavemente. Necesitamos establecer un enlace de comunicación y preparar el puesto médico. El equipo desaparecido tendrá al menos algún grado de exposición durante las próximas 2 horas. Diana transformó la caótica cabaña en un centro de mando organizado. Asignó roles basándose en la aptitud en lugar de en los títulos previos. Estableció turnos para monitorizar la radio de emergencia. Instruyó al personal médico restante sobre el tratamiento de la hipotermia y la congelación. Durante todo el proceso, nunca levantó la voz, nunca lo necesitó. La autoridad en sus serenas instrucciones era más convincente que cualquier orden gritada. A medianoche, la radio de manivela crujió cobrando vida. La voz de Sergio irrumpió a través de la estática. Mando, aquí equipo de rescate. Los encontramos. 2 con congelación leve, 1 con un esguince de tobillo. Todos vivos. Un vítores estalló en la cabaña. Diana se permitió una pequeña sonrisa antes de volver al mapa para trazar su ruta de regreso. Escribe, creo, si alguna vez has visto a alguien ignorado que terminó salvando a todo el grupo. A las 3 de la madrugada, un convoy de vehículos de la Guardia Civil alcanzó por fin las instalaciones del Retiro. Habían sido enviados después de que Diana lograra establecer un tenue enlace con el mundo exterior utilizando el viejo transceptor de Juan, modificado con una antena improvisada que había fabricado con utensilios de cocina y cable de cobre. La tempestad se había vuelto más severa, alterando aún más el paisaje montañoso hasta convertirlo en un dominio casi surrealista. Los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve acumulada, las líneas eléctricas habían caído a lo largo de la vía de acceso principal. La temperatura había descendido a 26 grados bajo cero, haciendo que cada momento de exposición fuera potencialmente fatal. Sin embargo, en medio de este embate natural, Diana había forjado un enclave de orden y eficiencia. Cuando el comandante Jaime Valverde, jefe del equipo de la Guardia Civil, entró en la cabaña, se encontró con una situación inesperadamente bien organizada. Las zonas de tratamiento médico estaban claramente designadas con señalización improvisada. Los equipos operaban con resolución, alternando intervalos de descanso planificados. Mapas actualizados adornaban las paredes, mostrando las condiciones actuales, las áreas peligrosas y las rutas de escape, todo meticulosamente registrado en varios colores para significar prioridad y nivel de riesgo. ¿Quién está al mando aquí?, inquirió, quitándose la nieve del uniforme mientras su contingente de 8 hombres lo seguía al interior. Sin dudar, todos señalaron a la mujer de cabello plateado que actualizaba un informe de estado manuscrito en la mesa de mando. El comandante Valverde se acercó, se cuadró y realizó un saludo militar formal. Diana levantó la vista de sus documentos, se puso de pie con un movimiento elegante que contradecía su edad y devolvió el saludo con practicada exactitud. «¿Enfermera Torres?», preguntó el comandante, apareciendo el reconocimiento en sus ojos. Las cejas de Diana se arquearon ligeramente con sorpresa. «Sí, pero esta noche, soy simplemente la comandante del incidente. Servimos en la misma unidad médica móvil en Kandahar en 2004», aclaró él. «Yo era un sanitario subalterno en ese momento. Usted impartió el curso de respuesta a traumas». Diana estudió su rostro, un recuerdo parpadeando en sus facciones. «Por supuesto, teniente Valverde. Tenía usted una mano bastante firme bajo presión». «Ahora es comandante», respondió él con un respetuoso asentimiento. «Y todavía recuerdo su primera lección, en el desorden, establezca la estructura, en la alarma, imponga la compostura».
Mientras Diana ponía al corriente al equipo de la Guardia Civil sobre la situación, los asistentes al retiro observaban en silencioso asombro. La mujer que habían asignado a las responsabilidades de la cocina ahora deliberaba planes de evacuación con exactitud militar, empleando un lenguaje que indicaba años de experiencia profesional. La unidad del comandante Valverde aceptó su evaluación sin discusión, reconociendo evidentemente la pericia subyacente a sus sugerencias. Sus protocolos de comunicación se mantuvieron operativos en todo momento, observó el comandante. Nos hemos retrasado porque nadie más podía coordinar eficazmente en toda la región afectada. Otros 3 grupos siguen sin localizar en la ladera este. Diana asintió con gravedad. Poseemos mapas topográficos de los cuadrantes orientales con refugios marcados. Hizo un gesto a una joven que la había estado ayudando. Celia aquí ha estado monitorizando los patrones climáticos. Existe un paso estrecho que debería experimentar una velocidad del viento disminuida. Probablemente se dirigieron allí si están siguiendo el procedimiento correcto. El comandante se volvió hacia su especialista en comunicaciones. Transmita esas coordenadas al segundo equipo de respuesta. Al amanecer, todos los desaparecidos habían sido localizados, las heridas leves atendidas y las instalaciones del retiro aseguradas contra el continuo embate de la tormenta. El comandante de la Guardia Civil había aconsejado una evacuación completa una vez que las condiciones meteorológicas lo permitieran, pero hasta entonces, el centro continuaría en estado de operación de emergencia. Diana finalmente se permitió descansar, acomodándose en una silla cerca de la chimenea. Sergio se le acercó, ofreciéndole una taza de té caliente. Señora Torres, comenzó torpemente, me disculpo por mis comentarios anteriores sobre la cocina y las gachas. No conocía su identidad. Diana aceptó el té con una sonrisa cansada. No hay necesidad de disculparse. No vine aquí a impresionar a nadie. Pero usted nos rescató, insistió Sergio. Sabía exactamente qué hacer cuando todos los demás estaban entrando en pánico. ¿Dónde adquirió todo ese conocimiento? La mirada de Diana se desvió hacia la ventana, donde la ventisca continuaba su asalto. Mi marido y yo estuvimos destinados juntos durante la mayor parte de nuestras carreras. Él comandaba unidades de combate. Yo dirigía hospitales de campaña. Se aprende rápido cuando los errores cuestan vidas. Sergio vaciló y luego preguntó, ¿por qué no se lo dijo a nadie cuando llegó? Quiero decir, sobre su experiencia. Diana sorbió su té pensativamente. Cuando has pasado décadas de uniforme, aprendes que la competencia habla más alto que las credenciales. No vine aquí a enseñar ni a liderar. Vine aquí a recordar. ¿Recordar qué?, preguntó Sergio. Lo que se siente al ser parte de algo más grande que uno mismo, respondió en voz baja, aunque solo sea desde la periferia. La noticia del liderazgo de Diana se extendió rápidamente entre los participantes del retiro. Personas que apenas habían notado su existencia el día anterior ahora se acercaban con preguntas, buscando consejo, ofreciendo un respeto tardío. Gorka, el antiguo instructor que había desestimado su advertencia, la encontró más tarde esa mañana, su actitud confiada había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. Señora Torres, dijo, luchando claramente con las palabras, le debo una disculpa. Debería haberla escuchado cuando sugirió la evacuación temprana. Diana negó con la cabeza. En la gestión de crisis, no perdemos tiempo en lamentos. Aprendemos y seguimos adelante. Llevo 4 años dirigiendo estos retiros, admitió él, pero nunca me he enfrentado a una emergencia real, solo a simulacros, entornos controlados. Ese es el problema del entrenamiento, observó Diana sin juzgar. Lo que está en juego nunca es del todo real hasta que lo es. Por la tarde, la tempestad había amainado lo suficiente como para que los helicópteros de noticias intentaran cubrir el suceso. Un periodista local logró llegar al centro, ansioso por una narración sobre el dramático rescate. Entendemos que una enfermera militar retirada asumió el mando durante la crisis, se dirigió el reportero a Gorka. ¿Podemos hablar con ella? Diana, al oír esto, intentó retirarse a la cocina, pero Sergio le obstruyó suavemente el paso. Deberían saber lo que usted logró, instó él. Diana negó con la cabeza. Esto no se trata de mí. Con respeto, señora Torres, intervino el comandante Valverde, que había oído la conversación, debería hacerlo. Con demasiada frecuencia, los profesionales discretos se retiran a un segundo plano. Su ejemplo de esta noche, liderazgo sereno bajo presión, es una historia que la gente necesita oír.
La historia se hizo pública esa noche, inicialmente en los canales de noticias regionales como una pieza de interés humano sobre un ejercicio de entrenamiento aislado por la nieve, y luego se convirtió en algo más profundo a medida que surgían los detalles. Viuda toma el mando, veterana olvidada salva centro de retiro en tormenta catastrófica, declaraba un titular. La fotografía que lo acompañaba mostraba a Diana con su discreto suéter azul, señalando un mapa, rodeada de personal de emergencia militar y civil que claramente se remitía a su juicio. Cuando se le preguntó durante una breve entrevista por qué no había revelado su historial militar desde el principio, Diana ofreció una respuesta que sería citada en los boletines de veteranos durante los meses siguientes. No necesito que nadie recuerde lo que he logrado, simplemente necesito recordar que cuando el momento lo exige, todavía puedo estar a la altura. En los días siguientes, mientras los asistentes al retiro regresaban a sus existencias cotidianas, el teléfono de Diana comenzó a sonar con llamadas de organismos militares, asociaciones de veteranos y organizaciones de gestión de emergencias. La mujer que había residido en una tranquila oscuridad durante 3 años tras el fallecimiento de su marido se encontró de repente, a regañadientes, en el ojo público. La llamada más asombrosa provino del general Marcos Varela, el antiguo oficial al mando de su marido. Diana, dijo él cuando ella respondió, Juan habría estado inmensamente orgulloso. Simplemente estaba haciendo lo necesario, replicó ella. Precisamente, convino el general. Esa es la razón de mi llamada. El programa de entrenamiento de rescate de montaña de la Guardia Civil requiere a alguien con su experiencia. No como enfermera, sino como instructora táctica. El pensamiento inicial de Diana fue negarse. Había construido una vida tranquila después del fallecimiento de Juan, una desprovista de uniformes, rango o responsabilidad por la vida de otros. Sin embargo, mientras contemplaba su vacía sala de estar, los mapas que aún exhibía en las paredes y los protocolos de emergencia que seguía revisando cada mes, reconoció algo significativo: sus habilidades no habían disminuido cuando se había retirado. No estoy buscando una segunda carrera, Marcos, declaró con cautela. No estoy proponiendo una, respondió él. Estoy pidiendo que comparta sus conocimientos antes de que se pierdan. 2 fines de semana al mes, no se necesita uniforme, simplemente su experiencia. Tras una larga pausa, Diana se encontró diciendo, envíeme los detalles. Lo consideraré. Cuando concluyó la llamada, se dirigió al armario y abrió la puerta que había mantenido cerrada durante 3 años. Los uniformes de Juan colgaban allí, conservados en plástico. Tocó suavemente la manga de su uniforme de gala. ¿Qué piensas, Juan?, murmuró. ¿Una misión adicional? Aunque no hubo respuesta, experimentó una certeza que no había sentido desde antes de su diagnóstico. Ciertas habilidades no estaban destinadas a guardarse, independientemente de la edad o las circunstancias. Ciertos conocimientos debían transmitirse. Escribe, Justicia, si crees que la calma y la experiencia real siguen siendo las cosas más valiosas. 2 semanas después, Diana fue invitada a dirigirse a una ceremonia conmemorativa de la operación de rescate. Dudó antes de consentir, insegura de si merecía un lugar en el escenario recibiendo reconocimiento por realizar lo que anteriormente había sido su deber cotidiano. En la mañana del evento, abrió su armario y contempló su propio atuendo formal, intacto durante años. En cambio, seleccionó la vieja chaqueta de campaña de Juan, la que él había usado fuera de servicio, adornada con parches de sus despliegues conjuntos. Fijó su propia insignia de servicio en el cuello y guardó un desgastado cuaderno encuadernado en cuero con los bordes chamuscados en un bolsillo. El cuaderno había soportado un incendio en un hospital de campaña en Kabul, un recordatorio de la fragilidad de los sistemas, de cuán rápidamente el orden podía degenerar en desorden. Juan lo había recuperado de los escombros y se lo había regalado como una especie de amuleto protector. Mientras tengas tus protocolos, había bromeado él, el mundo no puede desintegrarse por completo. El auditorio rebosaba de personal de emergencias, miembros del ejército y los asistentes al retiro que ella había guiado a través de la crisis. Cuando Diana fue presentada, un silencio descendió sobre la asamblea. Se acercó al atril deliberadamente, su postura militarmente erguida a pesar de su edad. La chaqueta parecía algo grande en su figura, pero de alguna manera, parecía encajar perfectamente. No soy general, comenzó, su voz clara e inquebrantable. Ya no poseo ningún rango.
Hizo una pausa, contemplando a la audiencia, su mirada encontrándose con la del joven Sergio en la tercera fila, con la de Gorka cerca del fondo, con la del comandante Valverde, que la había saludado aquella noche. Sin embargo, he estado en medio de tiroteos, y supe cuando la tormenta de nieve golpeó, que todavía podía resistir. Habló concisamente sobre la preparación, sobre el estrecho límite entre el orden y el desorden, sobre cómo el conocimiento retenido dentro de uno mismo nunca se vuelve obsoleto. Se abstuvo de mencionar el heroísmo o la valentía, esos términos pertenecían a los carteles de reclutamiento, no a individuos que habían presenciado lo que ella había presenciado. En cambio, habló de la responsabilidad en una crisis, los títulos son menos significativos que la capacidad. La experiencia tiene más peso que la autoridad. Y a veces, el individuo que ignoras es precisamente el que necesitarás cuando los sistemas fallan. Hizo una pausa, sus dedos rozando el borde chamuscado de la carpeta que había colocado sobre el atril. Aprendí esta lección al principio de mi carrera. Durante un ataque de mortero. Nuestro oficial al mando quedó incapacitado. El soldado que asumió el mando y organizó nuestra evacuación no era la persona de más alto rango presente. Era un especialista en comunicaciones que había sobrevivido a 3 ataques anteriores. Sabía qué hacer porque lo había vivido antes. Diana levantó la vista, encontrando directamente la mirada de la audiencia. Vivimos en una sociedad que a menudo valora las credenciales por encima de la experiencia, la confianza por encima de la competencia. Pero cuando golpea la tormenta, ya sea literal o metafórica, lo que importa no es lo que está escrito en tu placa de identificación, sino lo que llevas dentro. Cuando terminó, el aplauso resonó por toda la sala. Diana asintió una vez en señal de reconocimiento, luego se apartó del micrófono, ansiosa por regresar a su asiento y al relativo anonimato que ofrecía. Al concluir la ceremonia, un contingente de jóvenes miembros de la guardia se acercó, solicitando una fotografía con ella. Diana consintió con reticencia, permaneciendo erguida mientras se congregaban a su alrededor. Una joven, que apenas aparentaba 20 años, murmuró una pregunta: «Señora, ¿dónde podría adquirir habilidades como las suyas?». Diana sonrió suavemente, colocando una mano en el hombro de la joven. «No dónde, sino cuándo. Y cuando estés preparada para asumir la responsabilidad». La joven asintió, asimilando esto. «Me destinan el próximo mes. Estoy preocupada». Diana estudió su rostro, identificando la mezcla de miedo y resolución que había observado en numerosos rostros jóvenes a lo largo de los años. «Recuerda esto», dijo en voz baja. «El valor no es la ausencia de miedo, es la capacidad de pensar con lucidez a pesar de él. Observa a las personas experimentadas, aprende sus prácticas y cuando llegue el momento, confía en tu capacidad para afrontar el desafío». Más tarde, mientras Diana se preparaba para partir, el general Varela se acercó, sosteniendo una pequeña caja. «El secretario deseaba que tuvieras esto», dijo, entregándole el paquete. Dentro yacía una medalla sencilla, no de origen militar, sino una condecoración civil por servicio excepcional. Diana comenzó a objetar, pero Varela negó con la cabeza. «No es por tus acciones pasadas, Diana. Es por lo que les transmitiste aquella noche». A veces, la lección más crucial es presenciar la competencia discreta en acción. El lunes siguiente, Diana emprendió una acción que no había realizado desde el fallecimiento de Juan, condujo a la oficina de asuntos de veteranos y preguntó por oportunidades de voluntariado. La recepcionista le entregó un formulario detallando varias opciones: visitas hospitalarias, asistencia administrativa, asesoramiento entre pares. Diana seleccionó entrenamiento en preparación para emergencias y añadió una nota: disponible para ayudar con protocolos de respuesta a desastres y entrenamiento en medicina de campaña. Mientras conducía a casa esa noche, los pensamientos de Diana no estaban llenos de recuerdos de la crisis, sino de perspectivas para el futuro. El puesto de entrenamiento de la Guardia Civil esperaba su decisión. Una oficina local de gestión de emergencias había solicitado asesoramiento sobre sus protocolos. Sergio le había preguntado si se dirigiría a su clase universitaria sobre liderazgo en crisis. Durante 3 años, había residido en el pasado, salvaguardando recuerdos pero manteniendo sus habilidades inactivas. Ahora, mientras colgaba cuidadosamente la chaqueta de Juan en el armario, la dejó al frente, accesible, preparada.
En la cómoda, colocó la medalla civil junto a las condecoraciones militares de Juan, reconocimientos distintos de diferentes épocas, pero componentes de la misma narrativa, su narrativa en curso. Diana Torres, viuda, enfermera, líder, preparada para resistir una vez más cuando fuera necesario. A la mañana siguiente, se despertó temprano y realizó una acción que no había emprendido en años, se puso botas de montaña, empacó un pequeño botiquín de emergencia y condujo a los senderos de montaña donde ella y Juan habían entrenado previamente a reclutas. El camino estaría alterado ahora, remodelado por estaciones y tormentas, pero ella los reaprendería, grabaría el terreno en su memoria, anotaría los refugios y las zonas peligrosas, no porque anticipara un desastre, sino porque ahora comprendía que la preparación no se trataba simplemente de supervivencia, se trataba de propósito. Y el propósito, una vez redescubierto, merecía ser honrado. ¿Alguna vez has visto a alguien ignorado que luego se convirtió en la persona en la que todos confiaban?